38. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy la palabra de Dios nos pone en alto a la Santísima Virgen María. Tenemos un retrato en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 26 al 38, un retrato vivo de lo que es la Santísima Virgen María, de cómo Dios la eleva, de cómo Dios la escoge, la elige y la hace una gran mujer, dándole la oportunidad que ninguna otra mujer ha tenido de ser la madre del Hijo de Dios. Y dentro de la vida cristiana, la Santísima Virgen María ha pasado a ser un ser muy importante. Pero no, como dicen los protestantes, solo para los católicos, que no son verdaderos cristianos. No. Para los católicos, desde las primeras comunidades cristianas. Fíjense ustedes, ¿no les parece curioso que San Lucas, después de San Juan haber dicho que muchas cosas más hizo Jesús y otras cosas importantísimas Jesús hizo y dijo, y que no fueron escritas, y si se hubiesen escrito no habría libros en el mundo, pero se escribieron estas para que nosotros mantuviésemos la fe en el Señor? ¿Y a ustedes no les parece curioso que San Lucas, llamémoslo así, Dios lo puso a escoger de qué cosas tenía que rescatar de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús vivió, de lo que pasó en la vida de Jesús? ¿Y a usted no le parece curioso que dentro de las cosas importantes alrededor de Jesús, San Lucas rescató para que no se perdiera y quedara en la historia del cristianismo la Virgen María como una persona importante que Dios quiso
poner como modelo en la humanidad? Si Dios fuera protestante, si Dios fuera evangélico, o si Dios hubiese querido que existieran las sectas protestantes hablando mal de la Virgen María, y si las sectas protestantes verdaderamente vinieran de Dios, jamás encontraríamos en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 del 26 al 38 esas palabras tan hermosas de Dios para con la Virgen María. Imagínense ustedes que San Lucas extrajo lo más importante del cristianismo. Imagínense que San Lucas quiso rescatar para que no se perdiera y quedara constancia en la historia del cristianismo algunas letras. Y dentro de esas letras quedó San Lucas 1, 26 al 38. Cómo dibuja a la Virgen María y cómo la ensalza, cómo la eleva, diciéndole: el Señor está contigo, alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. O sea, hay palabras tan hermosas allí que uno dice: es imposible que San Lucas haya querido dejar esas palabras plasmadas en el Evangelio y que no hubiese querido Dios que eso quedara allí. Y es imposible que eso esté escrito y que los evangélicos, que se llaman cristianos evangélicos, no lo tomen en cuenta. Al contrario, critiquen sobre la Virgen María cuando está en el corazón mismo del Evangelio. Cuando San Lucas rescata eso para que no se pierda y para que quede constancia en la historia, y por eso nosotros leemos el Evangelio de San Lucas 1, 26 en adelante. Y allí ustedes ven cómo Dios toma a la Virgen María, cómo Dios le pone una misión hermosa: ser madre del Salvador. O si no, lo que el ángel le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. O lo que dice Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Yo quiero detenerme hoy. ¿Por qué María es la bendita entre todas las mujeres? ¿Por qué la Virgen María es la bienaventurada? ¿Por qué el Señor está con ella? ¿Por qué ella alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo? ¿Por qué la llena de gracia? O de otra manera, ¿cuáles son las cualidades resaltantes de la Virgen María? O de otra forma, ¿qué es lo que hizo que ella hiciera, y valga la redundancia, para que fuera un ejemplo para el cristianismo? O de otra manera, ¿qué es lo que tenemos que ver en ella para nosotros practicar y que así como en ella sucedió un gran milagro, y así como en ella Dios puso los ojos, y así como Dios la elevó y la exaltó, ¿qué debemos hacer nosotros para que Dios también nos bendiga de esa manera? Eso es lo que yo quiero resaltar hoy. En primer lugar, yo quiero resaltar, vamos al revés. ¿Qué es lo que hace que Dios ponga la mirada en ella? ¿Y qué es lo que hace que el Hijo de Dios venga, que la palabra de Dios se haga carne en ella? ¿Qué es lo que le hace a ella tan especial? Voy al revés. Termina el Evangelio de hoy, de Lucas 1, 26 al 38. Voy del 38 para atrás, versículo 38, para ver qué características tiene la Virgen María para que nosotros la practiquemos. Escuche. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ya. Dos cosas muy importantes. Una, ¿por qué la Virgen María llegó a ser un ser tan importante en la iglesia y sigue siendo, al punto que San Lucas podía haber quitado ese capítulo? Pero lo rescató para que no se perdiera y lo colocó allí para que los cristianos del mundo entero lo tomaran en cuenta. Dos cosas que resalta este versículo. Uno, que ella es la esclava del Señor. Eso es lo primero. ¿Saben qué es un esclavo? Un esclavo ante el Señor es aquella persona que está dispuesta al servicio de su Señor las 24 horas del día. Es aquella persona que pone a un lado su voluntad
para hacer la voluntad de su Señor. Díganme, ¿no es el mejor ejemplo para los cristianos? Que me diga un evangélico que la Virgen María no es importante para los cristianos. ¿Que no es importante? ¿No es importante este modelo para ti y para mí, modelo de vida? Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si ese no es un modelo, si ese no es un ejemplo, si eso no es importante para la vida del cristiano, que me digan entonces qué es lo necesario para servir a Dios o qué es lo importante para el cristiano, si no es aquí está la esclava del Señor. Este retrato de la Virgen María en el Evangelio no solamente está para decir que ella fue un ser muy especial y dócil a la voluntad de Dios, sino para decirte a ti, para decirme a mí, que ahí está el detalle, dijo Cantinflas, ahí está la clave para que Dios se enamorara de la Virgen María, para que Dios hiciera en ella maravilla y para que la palabra de Dios hiciera carne en el vientre de la Virgen María. Aquí está la esclava del Señor. Entonces viene la primera pregunta. ¿Tú, yo, somos esclavos del Señor? O sea, ¿estamos prestos para hacer lo que Dios manda? O sea, ponemos nuestra voluntad a un lado para hacer la voluntad de Dios. ¿Queremos agradarle a Él? ¿Esa es nuestra meta? ¿Estamos dispuestos las 24 horas del día a no ofender al Señor, sino a agradarlo? He aquí la esclava del Señor. ¿De qué somos esclavos? ¿Esclavos del dinero? Esa no era la Virgen María. La Virgen María era esclava del Señor. Esclava de los vicios, del alcohol, del cigarro, del chimú. Aquí en la Florida sería del cachicamo. Esclava de la droga, de la prostitución, del sexo. Esclavo de la mentira, de la vanidad, del orgullo, de la soberbia. Esclavo del chisme. Esclavo de las malas palabras. ¿De qué estamos siendo esclavos? ¡Qué lindo! ¡Qué cosa más maravillosa que hoy la palabra de Dios dice! No debemos ser esclavos de nada de eso. ¿Esclavos de los políticos? No, esclavos del Señor. Esclavos del Señor, dispuestos a hacer lo que Él manda, con toda disponibilidad. He aquí, heme aquí. Esto significa, si los demás no lo hacen, a mí qué me importa, yo lo hago. Si ustedes y yo con esto solamente que escucháramos el Evangelio de hoy y tratáramos de ponerlo en práctica, ya tendríamos un gran éxito en la vida espiritual. Ya habríamos entonces encarnado la palabra de Dios. Hoy habría sentido de lo que San Lucas hizo. Hubiese logrado ya el objetivo San Lucas cuando rescató en el Evangelio estas frases. Aquí está la esclava del Señor. La segunda parte no es solamente la disponibilidad, heme aquí. La segunda parte no es solamente aislar la voluntad nuestra para hacer la voluntad de Dios. Aquí está la esclava del Señor. La segunda parte es la capacidad de escuchar la palabra de Dios y dejarme moldear y guiar por ella. Hágase en mí según tu palabra. Para decir hágase en mí según tu palabra, debo hacer como el profeta. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Para decir, hágase en mí según tu palabra, primero debo conocer la palabra de Dios. De ahí la importancia, catequista, de que los niños conozcan la Biblia. De ahí la importancia que todo cristiano debe leer las Sagradas Escrituras en su casa.
De ahí que el sacerdote de la parroquia de la Florida hace el esfuerzo de tener Biblia para todas las comunidades y para todas las familias. Si no la buscan, si no la leen, si no la quieren, eso es problema de ustedes y pregúntenme si me importa. Pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el ideal? Seguir el ejemplo de esta santa mujer, en la cual Dios hizo maravillas, porque el retrato de su alma está ahí en esa frase. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La Biblia no está diciendo que María es una prostituta, una mujer cualquiera, no está diciendo que es una basura que hay que tirar y descartar de la vida del cristiano, sino es un ejemplo y modelo, una persona que fue capaz, más que un protestante, más que un fulano pastor cristiano evangélico, ella fue capaz de decir, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, más que el pastor Petronilo, más que la pastora Pánfila. Hágase en mí según tu palabra. Y es un ejemplo para los cristianos que creemos en el Evangelio de San Lucas, que es palabra de Dios. Y es un ejemplo para los cristianos de todos los tiempos. Los verdaderos cristianos evangélicos somos nosotros los católicos que al leer el Evangelio decimos, aquí hay un modelo para imitar, para seguir su ejemplo, la Virgen María, y la amamos. Y la tenemos el retrato de ella para recordar que tenemos que actuar como ella actuó, vivir como ella vivió y encarnar la palabra de Dios como ella la encarnó. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. De ahí la importancia de la palabra de Dios en los seminarios, formadores de los seminarios que a lo mejor puedan ver este video, para que los seminaristas puedan seguir el ejemplo de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. De ahí la importancia de la Biblia para los sacerdotes, para que podamos decir, hágase en mí según tu palabra. De ahí la importancia de la palabra de Dios para los obispos, que tienen que leer también, aunque sean obispos, diariamente la palabra de Dios para que se puedan decir, hágase en mí según tu palabra. De ahí la importancia para los padres de familia de leer la Biblia con sus hijos para que puedan decir, como la Virgen María, hágase en mí según tu palabra. De ahí la importancia de la palabra de Dios para todos los cristianos para poder decir, hágase en mí según tu palabra. ¿Y cuándo podemos decir, hágase en mí según tu palabra? No según el mundo, no según Petronilo, según Pánfilo, sino según tu palabra. Cuando le hemos dedicado tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Cuando hemos visto qué haría Cristo en mi lugar en esta situación, en esta circunstancia. Y yo debo actuar como actuaría Cristo en este instante. Como está escrito en su palabra. Ese es el reto que Dios nos pone hoy. Y eso es lo que la Biblia nos pide teológicamente cuando nos presenta a la Virgen María como ejemplo, haciendo algo tan importante. Hágase en mí según tu palabra. Tan sencillo como eso. Si agarráramos y extrayéramos esto del Evangelio, ya tendríamos nosotros un camino recorrido y podríamos tener un crecimiento espiritual más grande que cualquiera. Pero ahí, dijo Cantinflas, está el detalle. Y está el detalle en dos maneras. Ahí está el detalle. ¿Por qué la gente no crece en la vida espiritual? Porque no lee la Biblia. Y ahí está el detalle. Significa que eso es lo que deberíamos ver y eso es lo que deberíamos hacer. Encarnar la palabra de Dios. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata ser cristiano evangélico, de verdad. No de palabra, porque los protestantes son cristianos evangélicos de puro bla, 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 bla. Pero los cristianos evangélicos verdaderos somos nosotros. Cristianos porque creemos en Cristo y evangélicos porque creemos en el Evangelio tal y como salió de los que fueron testigos oculares, en este caso San Lucas. Oye, queridos hermanos, ¿por qué no practicar esto que practicaba la Virgen María? Con razón, Dios puso los ojos en ella. Con razón